Bueno, hermanos, vamos a prepararnos para escuchar la palabra. Si los que pueden, no me van a odiar, pero los que pueden estar muy atrás quieren venir un poquito más adelante, así nos sentimos un poquito más. Me cuesta verlos allá lejos. Y como hay muchos ayudantes, así que los que están ayudando allá atrás después se vienen acá en la primera fila. Así estamos todos más juntitos. Muy bien los hermanos que me están, los primeros en fe que me ayudaron. Dios les bendiga, hermanos. Los otros siéntanse cómodos como quieran. Samuel, si querés venirte más adelante, no hay problema. Aparte cantaste tan lindo. Bueno. Hoy cantábamos, si prestó atención, seguramente que sí, cantamos a una persona que es la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, ¿no? Cantábamos a Jesús y le decíamos que le dábamos gracias que porque Él nos salvó, nosotros somos salvos y nos dio libertad. Cantábamos también de que, la otra canción, que no, éramos más que vencedores, y nosotros muchas veces nos quedamos con la palabra más que vencedor, pero en realidad, como decía Samuel, el que venció fue Él, en la cruz del Calvario, y como Él venció, nosotros somos vencedores, porque la verdad que yo no puedo vencer a nadie, pero Cristo, al vencer, Él nos declara que somos vencedores, así que si usted se siente o nos sentimos perdedores, alguien le diga perdedor, digo yo soy vencedor, porque Cristo venció, y como Él venció, nosotros también. Hago esta introducción porque siempre debemos entender que yo siempre me pregunté, o esta última semana me preguntaba de Cristo, y tenía la palabra Jesús, 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 y reflexionaba un poco sobre lo que el automaticismo que uno tiene de que, bueno, uno sabe algunas cosas y repite y va creciendo en su vida cristiana. Pero por algún motivo me puse a detenerme en que Cristo, ese Dios que creó todo, en la segunda persona de la Trinidad, vino y habitó en la tierra y que fue hombre. Es decir, bueno, uno está bien que lo sabe, pero si usted hace un doble clic más adentro, se pone a pensar y dice, bueno, el Dios que creó todo, en algún momento decidió y necesitó, a través de su Hijo, encarnarse en un hombre, renunciar a los privilegios que era ser Dios, y habitó entre nosotros. Imagínense, esto fue hace 2000 años, pero renunció a todos sus privilegios, siendo Dios, dice la Biblia, que dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a nosotros. Es algo que no podemos entender, pero la Biblia dice de que Dios se hizo hombre, así como usted y como yo, con las debilidades, pero como Él era Dios, no pecó, pero sí sabe de nuestras debilidades. A Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que es, ¿quién? Jesús. Y que Él se compadece ¿de qué? De nuestras debilidades, porque Él supo exactamente las debilidades que usted tiene y que tengo yo. Las angustias que usted tuvo, Él las tuvo, las tristezas y principalmente las alegrías, los desafíos y los enojos que usted tiene, que yo tengo, Él las tuvo. Entonces cuando nosotros vamos a Cristo, no tenemos a alguien en quien no nos entienda, porque Él vivió como nosotros, se hizo hombre, y no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo. Y eso es fantástico, ¿sí o no? Ahora, hablando sobre esto, la Biblia dice de que hubo muchísimas historias que estaban en la Biblia que no se contaron. Y Juan dice que, yo pienso, decía Juan, que si se escribirían, no cabrían todos los libros de todas las obras que Cristo hizo. Entonces lo que nosotros tenemos en la Biblia es un compendio así chiquitito de lo que Él hizo con algunas personas
específicas. Y las que se hicieron y las que se escribieron, dice que es para que nosotros creamos, para que eso nos dé fe, de que lo mismo que hizo con esas personas, Él lo puede hacer con nosotros. Y Él lo hizo con nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? En este contexto, y pensando de que Dios es Dios y que se hizo hombre, en la Biblia hay un montón de historias que reflejan justamente esto. Reflejan a Cristo en la tierra. Y vamos a ver una de esas historias que es Marcos 5. Que habla de la historia de Jairo. ¿Conocen la historia de la hija de Jairo alguna vez? ¿Conocen la mujer con flujo de sangre? Son historias muy conocidas y esas historias son tan conocidas que a veces uno piensa que fueron por separado, pero fueron en el mismo momento. La hija Jairo y la mujer con flujo de sangre convivieron en el mismo momento y compartieron un mismo milagro y compartieron una misma desesperación. Y ahora lo vamos a ver. Marcos 5, 21. ¿Lo tiene? ¿Amén o no? Y vino, no se escucha nada, por eso hermano, no, estamos lejos. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, Jesús, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salvo, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo en lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie más, sino Pedro, Juan y Jacobo, hermanos de Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, este es Jairo, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Una desesperación. La historia es una historia de desesperación. El no saber qué hacer ante momentos muy críticos. El versículo 22 habla de nuestro primer personaje, que es Jairo. Jairo dice que era un principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era alguien que estaba a cargo
La sinagoga era, en este caso en Capernaum, a cargo de todo lo que es la sinagoga, toda la organización de la sinagoga, todo lo que era quién debía enseñar, quién debía limpiar, hay que tener todo ordenado. También era alguien que cuidaba del edificio, los detalles, vivía por y para la sinagoga. Si ustedes se ponen en un contexto, el principal de la sinagoga en esa época, un religioso, tenía tenía mucho respeto, mucha estima por la gente del pueblo, porque eran alguien, hasta que Jesús les dijo sepulcro blanqueado, como para que entiendan de qué se trataba, ellos eran personas reverenciadas. Como nosotros, las personas se sentían impuras y no podían llegar a Dios, ellos sí podían llegar, porque ellos eran santos, ellos tenían la ley, tenían todos los libritos de la ley escritas y caminaban orando y eran aparentemente las personas más cerca de Dios. El principal de la sinagoga seguramente habrá sido testigo. En las sinagogas ustedes saben que Jesús discutió mucho con los religiosos de esa época. Y habrá sido testigo de muchos comentarios despectivos acerca de Jesús. Este es un hereje, este es un maestro falso, este está mintiendo y nos está alborotando y necesita morir. Y seguramente habrá habido burlas, habrá habido enojo y también hasta chistes despectivas hacia Jesús. ¿Sí o no? Yo me lo imagino a alguien principal de la sinagoga, entre el trabajo, entre la sinagoga y su casa. Cuidaba de su familia, después de la familia, a la sinagoga, y él pensaba que estando en la sinagoga y sirviendo las cosas del templo estaba cerca de Dios. Y ustedes bien saben que eso no es así, ¿sí o no? Aunque a veces podemos tentarnos a creer de que estar bajo un servicio, de estar sirviendo las cosas de la iglesia, nos pueden acercar a Dios. A veces pensamos de que nosotros, tengo que venir el martes, tengo que venir el jueves, tengo que venir el domingo, estoy haciendo esto, tengo responsabilidad acá, tengo responsabilidad allá. Y a veces uno se confunde y piensa que está cerca de Dios, pero en realidad no está cerca de Cristo, sino de actividades. Eso le pasó seguramente a este principal. Todo venía bien. Este segundo año donde Jesús empieza a transitarlo, ahí en Capernaum, es paradójico porque el principal, mientras Jesús en el primer año de su ministerio estaba sanando, siendo salvador de otros, el principal estaba en su asunto en la sinagoga. Hasta, dice la Biblia, que su hijita enfermó. Lucas, que es médico, nos da un poquito más de detalle y nos dice que era su única hija. Los que somos padres, no sé cuántos son padres los que están acá, saben que algo que le pasa a nuestro hijo, queremos estar nosotros en su lugar. Si mi hijo está enfermo, por favor, que sea yo el que esté enfermo. ¿Le ha pasado eso o no? Queremos tomar su lugar. A este principal, su única hijita, de 12 años, donde la vida recién estaba empezando para ella, donde estaba seguramente planificando un futuro, y cuáles van a ser mis nietos, y cómo van a ser, cómo saldrán a ella, quién será el futuro marido, porque yo tengo una nena de 13 años y yo ya estoy pensando en alguna de estas cuestiones, ¿no? ¿Quién será? Pero cuando nos pasan estas cosas, como le pasó a él, la vida pasa a partirse, un antes y un después. A mí me pasó con Valentino. Yo cuando fui papá por primera vez, Valentino tenía un mes, y vieron esas cunitas de, ¿cómo le dicen los huevitos? Se me cayó, en vez de agarrarlo, se me dio vuelta, estaba durmiendo y cayó, y no hizo ningún ruido y siguió dormido. Pero para mí, yo pensé que se había desmayado porque le había pegado en la cabeza. Así que ahí dejé todo, dejé el huevito, todo agarré. Yo tenía mi primer hijo de un mes. Yo dije, acá como padre estoy fracasando, me parece que voy a hacer un desastre.
La voy a buscar a Vero que estaba trabajando, de ahí nos vamos al hospital. Y recuerdo mi primer impacto donde estaba Vero. Estaba Valentino y estaba yo. Y por primera vez me sentí de que mi vida era eso. Era Verónica, Valentino y yo. Después vino Isabela digo. Cuando usted, para que no se ponga celosa ella. Pero en ese momento pensé que lo peor. Y a mí se me paró el mundo. ¿Le ha pasado, ha tenido algún accidente o algo con sus hijos que le ha traslocado? A Jairo no le importó en ese momento la religión, ni su tradición, ni siquiera la opinión de sus padres, porque era hasta ayer alguien que defenestraba a Jesús. Fíjese el versículo 22 que dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, Jairo, que le vio y se postró a sus pies, dice, y le rogaba mucho. Lo hizo a plena luz del día. Vino Jesús, se enteró que estaba Jesús, voy por mi milagro y voy a pedir misericordia. Nicodemo, alguien también que fue principal, él dice que se entrevistó con Jesús, ¿saben cuándo fue? A la noche. Cuando no lo viera nadie, se pongan de acuerdo. Era tal la desesperación de este principal que fue durante el día, delante de todos, y aquel que hasta ayer decía Jesús es un mentiroso, estaba rogándole, por favor, que venga a su casa y sane a su hija. Increíble. Y no solamente eso, sino que me entusiasma las últimas palabras que dice, pon tu mano sobre ella y ella será salva. Y ella será sana y ella vivirá. La Biblia acá nos revela un principio de fe, y es lo que yo quiero como primer punto transmitir, de que la Biblia nos habla de que tenemos que pedir a Dios por nuestro milagro. Independientemente de nuestra situación, de nuestro contexto, si hay algo que tenemos que pasar y hay algo que tenemos que filtrar nuestro día, es por pedir a Cristo nuestro milagro. Fíjense lo que dice Mateo 7:7. Son versículos conocidos, pero si la Biblia dice algo y lo asegura, es porque lo va a hacer. Si la Biblia dice que algo va a pasar si hacemos tal cosa, no tengan duda que eso va a pasar, porque la Biblia es infalible. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 21:22, si lo tienen ahí en la pantalla, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Santiago 1:6 dice, pida con fe, en este caso sabiduría, que no dudando en nada. Santiago 1:6 dice que debemos pedir a Cristo sin dudar en lo más absoluto. Jairo, cuando fue en su desesperación, y es una fe digna de imitar, él dijo, Señor, ven a mi casa y pon las manos sobre mi niña para que sea salva, y sanará. No sé ustedes cómo transmiten su día a día, pero a veces pasa que nosotros no tenemos en cuenta a Cristo en nuestros día a día en la oración. ¿Cuántos tienen tiempo de oración? Decir, Señor, yo quiero por esto, quiero pedirte que tú me ayudes en esto. Hoy me voy a levantar y va a pasar, tengo que hacerles tales situaciones y necesito que tú intervengas. Porque a veces como Jairo nos sentimos como que, bueno, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nuestras responsabilidades van por un lado y parece que Cristo va por otro. Y la realidad es que todo nuestro día a día, en nuestro pedido, por nuestro milagro, por nuestra respuesta que necesitamos de parte de Dios, tiene que ser filtrado por el pedido a Jesús. Que Él haga esa obra. Y quiero hacer un paréntesis,
que pedir a Cristo no es manipularlo de que se haga como yo quiera, sino que la oración tiene un poder, y el ir a Cristo a pedirle tiene un poder de que cuando yo empiezo a orar, empiezo a pedirle por algo, Él también va alineando a su voluntad lo que yo necesito. Pablo dice a los Corintios de que cuando nosotros oramos, el Espíritu mismo, dice, intercede. ¿Con qué? Con gemidos indecibles, para que oremos correctamente y nos alineemos a su voluntad. Así que cuando usted está orando, el Espíritu Santo está por atrás diciendo, Señor, no. Él te está pidiendo esto, pero en realidad no es esto. Él te está pidiendo esto. Vos tenés que hacer esta obra en Él. Y no sé si le ha pasado, pero cuando uno empieza a orar, empieza a alinearse con lo que Dios quiere hacer. Y termina aceptando lo que Dios va haciendo en su vida. ¿Sí o no? Cristo es el gran ejemplo. En el Getsemaní estaba orando y diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dijo? Pero que sea tu voluntad. Y lo que estaba orando, pasa de mí esta copa, cuando se paró, ¿qué le dijo a sus discípulos? Levántense que ya vienen por mí. El Espíritu Santo alinea nuestras oraciones. Pero hay algo clave, que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que creer que Él está y que Él existe. Eso es la fe. Cuando la Biblia dice en Santiago de que no dudando nada, cuando nosotros pedimos por nuestro milagro, tenemos que saber que Él va a orar. Y la Biblia dice que va a orar. Y Él va a hacer tu milagro. Amén. La oración eficaz tiene grandes resultados, más de lo que imaginamos. Dios sí usa las oraciones de sus hijos para cambiar la historia del mundo. Porque Él, así como por ahí escuchó a este principal, no hace acepción de personas y Él escucha a todos. O no solamente que eligió a lo necio y a lo vil para que el mundo y para que tenga vergüenza diciendo, ¿pero qué? ¿A este Dios lo escucha? Sí, a ese Dios te escucha. Vos en tu oración, en tu lugar íntimo, podés pedir un milagro. Y quizás pueda tener un hijo que tenga inconvenientes, pero yo reflexionaba y ponía, bueno, ¿quién sería mi niña? Y mi niña puede ser mis proyectos, pueden ser mis sueños, que quizás están muriendo, pueden ser mi emprendimiento o mi familia, donde necesito una intervención de parte de Dios. Quizás mi hijo se está perdiendo o no está escuchando el consejo. O quizás mi familia, mi pareja, ya como que las cosas no están tomando el carril que tiene que tomar y ya estoy desesperado. Me parece que este primer personaje, Jairo, nos ayuda a entender de que si nosotros vamos a Cristo con fe, no dudando nada, Él puede hacer la obra. Y si hay alguien que está con su hija enferma y quizás necesite volver con fe al único que lo puede hacer, que es Cristo, es un momento para reflexionar. Amén. Ahora, el versículo 24, volviendo a Marcos, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ustedes saben, cuando hay una emergencia, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Lo más rápido posible, ir al hospital, ¿sí o no? Acá había que sanarla. Y en esos caminos de Capernaum, que eran bien angostitos, la gente se agolpaba, porque si usted lee el contexto, habían escuchado que había sacado un demonio a un gadareno y lo habría librado de ser endemoniado, lo había llevado a los chanchos. Había tomado el barco, se vino para Capernaum, mucha multitud de gente esperando al maestro que lo sane. Mucha gente. Y el papá de Jairo al lado diciéndole, vamos, Jesús siguiéndolo al papá de Jairo para que vaya con la niña. Y necesitamos pero en esa época no había ambulancia, tampoco había un auto, no sé si se sigue, pero antes poníamos la remera blanca en el auto y salíamos de emergencias.
calculo que ese sentido de emergencia, porque cuando uno necesita un milagro, lo necesita urgente, ¿sí o no? Jairo lo necesitaba urgente. Pero, el versículo 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre aparece en la escena. O sea, mientras íbamos con mi milagro y con Jesús, lo interrumpen. Y era una mujer que padecía flujo de sangre. Y en el contexto que habla en ese momento, el flujo de sangre dice que lo padecía hace 12 años. Debe haber sido terrible en una mujer que tenga 12 años con pérdidas de sangre. Debe haber sido una situación desesperante. Y la Biblia revela de que había hecho todo por ser sanada. Había ido a un médico, había ido a otro, había otro. Dice que había gastado absolutamente todo. Estaba desesperada, con dinero y después visitando médicos. Y terminó desesperada, ya habiendo visitado a los médicos y sin dinero. Porque tenemos una tendencia de que generalmente antes de ir a Jesús buscamos soluciones en los otros médicos. En vez del mejor médico de los médicos, por nuestras fuerzas y por nuestra capacidad, tenemos dinero, vamos acá. O tenemos la capacidad para solucionar, bueno, lo vamos a solucionar, yo lo soluciono por acá y lo soluciono por allá. Ella estaba desesperada porque aparte de los médicos, no es como los médicos de ahora, donde más o menos hay un conceptual, un diagnóstico. Te hacen un estudio, tenés que hacer esto, tomate ibuprofeno cada 8 horas, amoxicilina si te duele la garganta. En ese momento la medicina era mucho más experimental. Iba a un médico que le decía una cosa, a otro médico que le decía otra cosa, a otro médico que andá a saber qué es lo que habrá tenido que hacer de remedios caseros para que sea solucionado su situación. Sumado a esto, en el contexto de la historia, que era bien patriarcal, donde la mujer era un poco más denigrada, religiosamente la ley decía de que una mujer que tenía flujo de sangre era impura. Y al ser impura, tenía que estar apartada 7 días siempre. La mujer que tenía una menstruación o tenía flujo de sangre normal en las mujeres, tenía que apartarse 7 días. Pero ella lo sufría todos los días. Pero la ley de Dios no podía cambiarse. O sea que ella se encontraba seguramente sola, porque no solamente que ella era impura, sino que todo lo que tocaba también pasaba a ser impuro. Y esa persona a la que tocaba, durante todo el día no podía hacer nada hasta el anochecer. Y no solamente eso, sino que se sentaba en el banco. Y alguien venía y se sentaba en el mismo lugar y decía, no, ahí se sentó la mujer. Quedaba impuro. Y la ley era tajante, no es que uno la podía pilotear, porque la religión en ese momento era muy fuerte. Y hasta el día de hoy el judío es muy devoto de la ley de Dios, ¿sí o no? Imagínense el desprecio que habrá tenido la mujer, porque estos accidentes habrá pasado, otra vez la mujer, me tocó. Hoy yo me imagino la moneda, ¿cómo la habrá podido dar? Porque no podía recibir la moneda de la mujer, o sea, tampoco habrá podido hacer transacciones. Le quiero decir que la desesperación de esta mujer debe haber sido la misma de Jairo, pero diferente. En el caso de Jairo, tenía una hija de 12 años, la Biblia no dice hace cuánto, pero pudo haber sido de un día para otro, o una enfermedad que fue más de lo normal y pasó a ser grave. Pero esta mujer lo sufría hace 12 años. O sea que hace 12 años que no iba a la sinagoga, no podía ir al templo, porque dentro de la ley, una mujer que tenía flujo de sangre tampoco podía ir a la iglesia. ¿Se imaginan entonces esta mujer enferma físicamente, en el alma, con las emociones totalmente destrozadas, porque en esa época se notaba mucho más que era una despectiva, salí de acá. Y no por un mes o 2 meses o por un instante, por 12 años.
Y yo me imagino a esta mujer también hasta dolida con Dios, porque ni siquiera podía ir a la sinagoga, o sea que era quizás castigo de Dios. Y ni hablar con los líderes religiosos. Nadie me ayuda. Todos me dan la espalda. Y ella lo había intentado todo. Y no por un año, de nuevo, por 12. ¿Tiene algo incurable usted, hermano? Yo me hacía esa pregunta y le pregunto a usted. ¿Algo que va acumulándose en años? ¿Algo que le duele el pecho de tanta angustia, de que no lo puede soportar, de que pasa el tiempo y que, bueno, aparentemente sigue, pero hay algo acá que sé que está? Quizá algún fracaso del pasado, alguna mala decisión de años atrás que si yo no hubiese tomado esa decisión, las cosas hubiesen sido diferentes. O quizás tenga algún resentimiento diciendo, pero a mí nadie me ayudó. O nadie me ha ayudado. Nadie me ha preguntado y ni siquiera, y a los que he ido nadie me ayudó. Porque a veces tratamos de que nosotros, con nuestras propias fuerzas, ir a nuestros médicos que nosotros consideremos que los médicos tenemos que ir. Yo me siento identificado con esta mujer. Y si usted pudo haberse identificado antes, puede sentirse identificado ahora o posiblemente puede estar identificado en algún momento de la vida. De sentir de que necesita la intervención de Cristo. Me imagino el resentimiento de ella, porque el caso ya era más grave, no era solamente físico, era todo lo que lleva atrás. Fíjese lo que habla el efecto del resentimiento en una persona. Y esto es atemporal, el ser humano es exactamente igual después de la caída, desde Adán hasta el día de hoy. Efecto de resentimiento en mí. Me siento solo, soy legalista, estoy irritable, soy autoprotector, soy temeroso, me falta gozo, me siento espiritualmente seco, no comunico, tengo un espíritu crítico, experimento ira, no tengo intimidad, no me arriesgo, tengo una actitud negativa y una vida de oración bloqueada. Cuando hay resentimiento en mí, hay algo que de estas cosas seguramente puedan estar experimentando, o en algún momento lo habrá experimentado, que no lo podemos sostener, es más fuerte que nosotros, porque hay algo que nos, como a esta mujer, había una imposibilidad que necesitaba de una intervención, y esa intervención es divina. Mire lo que dice Jeremías 30:17, porque la buena noticia es que ella fue el maestro, al sanador de sanadores. Jeremías 30:17 le dice al profeta, a un pueblo de Israel que estaba desbarrancando en la testarudez de su corazón. Y le dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Cristo sí se acuerda de nosotros. Cristo se detuvo con la mujer. Porque cuando estaban caminando, dice la mujer, miren la fe, si al menos tocaría la punta de su manto, yo sé que voy a ser sano. Y la Biblia relata de que ella se hizo lugar, ¿no? Porque la fe requiere acción. La fe no es solamente pedir, la fe necesita movimiento y necesita actuar. Porque si nosotros pedimos, pero no actuamos, es porque posiblemente no creemos. Si yo creo algo, voy y lo busco, ¿sí o no? Si yo creo que puedo conseguir algo, voy y lo pido.
Che, ¿sabes cuál es la dirección de tal? Si le pregunto a alguien en la calle, estoy confiado de que esa persona me va a responder. Si yo no le pregunto, digo, no le voy a preguntar porque no me va a dar bolilla. De acuerdo a la fe que uno tiene, es como actúa. Porque uno puede decir, a la fe yo actúo, pero si yo no actúo, posiblemente no haya fe. La mujer dijo, esta es la mía, y voy a poner todo mi empeño en ir y al menos tocar su manto. Fíjese lo que dice, volvamos a nuestro libro de base, a ver cómo fue la situación. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre las multitudes, me la imagino como chocando, ¿no? Esta fuerza de voluntad y de acción para recibir lo que cree que Cristo le puede dar. Y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ante una situación, imagínense, de multitud, tumulto, que Cristo diga, ¿quién tocó primero que se haya frenado, ¿y quién tocó mis vestidos? Y no es que Cristo no sabía que quién había tocado sus vestidos, de dónde había salido el poder. Sí había, y necesitaba que la mujer sea identificada, porque ese acto de fe necesitaba ser revelada para todos los que estaban alrededor, y todos los que la despreciaban podían ver la obra de que Cristo era el que lo había sanado. Y a veces nosotros estamos también en una multitud, en un ruido en la vida, que no nos permite tener clara la visión a quién hay que ir. Y en esa multitud, seguimos corriendo la multitud y el ritmo de la vida es ir, trabajar, hacer lo que tengo que hacer, volver, tratar de que Dios me ayude y eso sí, sé que está ahí, pero lo dejo ahí, pero yo continúo porque hay que continuar. Y a veces es necesario ir para que Cristo sane y saque de cuajo. Porque dice que el milagro de la mujer fue instantáneo. Ella lo notó en ese momento. Porque la realidad es que cuando uno es sano, el primero que se da cuenta que es sano es uno mismo, ¿sí o no? Uno sabe, yo en esto sané, esto me hizo sanar. Y me gusta esta frase cuando le dice que le dijo toda la verdad. Ella estaba enferma y lo que le dijo toda la verdad, con los testigos ahí, todo lo que le había dicho, que fui con los médicos, bueno, todo lo que leímos antes fue lo que le dijo a Jesús y por eso los escribas pudieron escribirlo. Y me llama la atención la palabra de toda la verdad. Se sinceró y dijo, a mí me pasaba esto. Me pasa esto. No sé usted cómo se siente con esto de contar la verdad. Con esto de decir, lo que me pasa esto. Y lo importante de la sanación y del milagro que esta mujer nos dice es que ella necesitó contar la verdad. Y necesitó decir lo que le pasaba, delante de todos. Y a veces es importante decir la verdad. A veces es importante ir a Cristo, primeramente, decirle, Señor, yo soy esto. Esta es mi situación. Estas son mis debilidades. Porque el ser humano tiende a defenderse a uno mismo. Porque cuando nos pasa algo, ¿de quién es la culpa? Generalmente la culpa de quién es. Del otro. No es mía. Tendemos a autovictimizarnos. Que yo hice esto porque me hicieron esto. Dice que
que ella fue a decir toda la verdad. Y a veces para querer ser sano, uno tiene que ir y querer ser sano. Puede ser Cristo como la solución, puede ser no, es Cristo, pero a veces puede ser un medio de alguna consejería pastoral, algún hermano maduro donde te pueda decir, mira, me está pasando esto y siento esto. Porque nosotros vivimos una etapa difícil, hermanos, donde vivimos la etapa del Instagram. Y la etapa del Instagram, que es el mundo, se ha metido en la iglesia. Y entonces parece que a todo le va bien. Todos son felices en el Instagram, ¿no? ¿Sí o no? Parece que todo es perfecto. Y hasta en las cosas del Señor parece que si algo te pasa, algo está mal. Parece que todo el tiempo tenés que decir que todo está bien, ¿no? Entonces, Dios es bueno. Si me compré un auto, ponemos la foto, Dios es bueno. Tú eres fiel, Señor. Y la realidad es que Él es fiel, más aún cuando estamos en momentos difíciles. No es solamente cuando Dios es bueno cuando me compro el auto 0 kilómetros o el auto nuevo. Dios es bueno aún cuando no lo tengo, porque Él es bueno todo el tiempo. Y esta mujer fue y le dijo la verdad. Y acá yo saco una reflexión. Usted tiene una enfermedad, le ha pasado esto, ha tenido heridas en el alma que quizás están ahí pero no toma la decisión de ir a Cristo para que Él le guíe en la oración, en su voluntad. Mira, para sanar tenés que hacer esto y esto. Porque si uno va con fe a pedir algo a Cristo, Él es fiel y justo para respondernos y sanarnos y librarnos ¿de qué? De toda maldad. Pero es interesante cómo en la Biblia Jesús, hay muchas historias donde Jesús dice, ¿quieres ser sano? ¿Recuerda esos versículos? Suena raro, ¿no? Porque alguien que está enfermo, que Jesús le pregunte, ¿quieres ser sano? A un ciego, al ciego Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bueno, estoy ciego. Sin embargo, Cristo le preguntó, que reciba la vista. Porque a veces pasa de que no queremos ser sanos. A veces sucede, no le digo que usted, porque usted es más santo que yo, pero a veces nos sentimos cómodos con la autovictimización, por así decirlo. Queremos estar en un estadio de no afrontar una situación que sé que lo tengo que afrontar. Esta mujer lo afrontó. Y no fue por un tiempito, y vio que era la oportunidad de ir a Cristo, postrarse a sus pies y tener el milagro que ella esperaba. Miren qué coincidencia, ¿no? Porque el Jairo se postró al principio. Cantábamos, ¿no? En la adoración, me postro ante ti, ¿sí? Pidiendo el milagro. Esta mujer se postró al final. Miren la coincidencia también de que la niña tenía 12 años y la mujer que tenía el flujo hace 12 años que lo padecía. O sea que cuando esta niña estaba naciendo, la mujer estaba teniendo los primeros problemas y habían pasado ya 12 años. Y el decir la verdad, hermanos, y es una reflexión que quiero compartir, es importante para querer ser sano ante una situación. Y no la consejería automática de que si vos repetís, decís, vas a ser sano. No, lo que te analice en tu corazón, te haga pensar y decir, bueno, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que mejorar en esto, yo tengo que entregar esto y yo necesito un milagro acá. Y la Biblia nos relata de que Él hace los milagros. Y Dios dice que Él es nuestro sanador. ¿Usted lo cree? Y eso es algo fantástico que nosotros tenemos como buena noticia. Y me encanta aún más la respuesta de Cristo. Fíjese en el versículo 34. Y Él le dijo, hija. Le dio identidad.
Ya no era más la mujer desconocida, totalmente ninguneada, sola, apartada, despectivamente denigrada. Me la imagino posiblemente quizás sin hijos. No sé, la Biblia no lo dice, pero quizás con este inconveniente la producción de óvulos era totalmente dificultosa. Posiblemente no haya tenido pareja, porque es imposible tener pareja, porque una pareja que estuviera con una mujer con flujo de sangre tenía que estar 7 días también aislado. Era impuro. Y qué feo que te digan impura. Y a veces nos sentimos así, o nos podemos llegar a sentir así. Pero le da una identidad y le dice, hija, ya había pasado el milagro de la sanación y había sido el milagro más poderoso que la historia relata. Pasó a ser salva, a ser su hija. Porque la sanidad era importante, pero lo más importante es la salvación del alma. No sé si la ha pasado. A mí me gusta preguntar, bueno, ¿cómo naciste de nuevo? ¿Cómo fue tu conversión? Y la mayoría, no tengo un estadio, voy a hacer una encuesta y después se los paso si quiere, le voy a hacer una estadística. Pero la mayoría dice, no, yo vine porque mi hija estaba con problemas en el alcohol o en la droga. O no, mi esposo me dejó, entonces... O vine porque no le encontraba sentido a la vida. Siempre hay algo por lo que uno necesita ser sano. Pero al fin y al cabo, esas mismas personas dicen, pero yo me di cuenta que en realidad lo que fue es que encontré a Cristo. Y cuando encontré a Cristo, me di cuenta de que no había venido por mi hija. Había venido por mi hija, pero me encontré con Cristo. Y eso es una novedad fantástica. Y esto es lo que pasó con esta mujer. Que Cristo le diga, hija, y delante de todos, tu fe te ha salvado. Y fue salva. Ahora, ¿es la fe la que sana? ¿O es Cristo el que sana? Le pregunto, ¿quién dice usted? Que es Cristo. No es la fe. La fe es un medio que Dios nos da para creer, pero el que sana es Cristo. Entonces nosotros tenemos que, hago este paréntesis cortito, porque a veces uno en el movimiento de la fe que se escucha en muchos otros lugares, usted crea y si usted cree esto va a pasar porque sí, porque cree, porque... Y la verdad que el poder, la fe por sí sola no la tiene la fe, la tiene Cristo a través de la fe. Y esto es lo que pasó con esta mujer. Bueno, una historia que termina con, seguramente como usted y como yo, con la salvación y con una sanidad. Pero estaba Jairo todavía esperando. ¿Se acuerdan de Jairo? Porque ya lo perdimos, pero estaba Jairo también. Y Jairo, mientras estaba esperando, posiblemente... Hay dos opciones. O con unos nervios diciendo, bueno, que se termine esta parte de la mujer y sigamos para mi niña que está enferma, o alegrándose por la situación. Pero miren la dura respuesta que pasó, que lo leímos. Versículo 36 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestás más al maestro? Esas situaciones así difíciles que vos decís, hay un antes y un después. Parecen segundos, pero se te cayó la cortina. ¿Ha recibido una noticia fuerte en algún momento de su vida? Donde parece que estás como en un sueño, como que estás aturdido. No, esto no puede estar pasando. Bueno, no solamente que le dijeron que estaba muerta, sino que le dijeron, aparte no molestes más al maestro. Y acá entramos a la última etapa de qué es la respuesta de Jesús. Versículo 36.
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob, Juan, hermano Jacob, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Porque en ese momento la confirmación de que había muerto era que contrataban a lloronas. O sea, se contrataban a gente que llore para dar la pena y el pésame, y era todo un lloro y cuanto depende del pago, más lloraban, más fuerte todavía. La situación era caótica. Y esas personas que supuestamente estaban compungidas por el muerto, cuando Jesús le dijo: quédense tranquila que no está muerta, duerme, se empezaron a burlar. Se empezaron a burlar. O sea, pasaron del llanto a la risa, burlándose. Y me detenía en este punto de la transición y el caminar de Jairo, esperando su milagro, caminando con Cristo y con solamente 3 discípulos. Pasaron de la multitud a 2 o 3. No sabemos por qué, pero Jesús, la Biblia refleja que siempre tuvo a estos 3 como más cerca en su ministerio. Y esa palabra cree solamente, y transitando el camino, ¿saben qué me imaginaba yo? Como una parte de transitar nuestra vida creyendo solamente. ¿Soy yo? ¿Hay un acople? Y el tercer punto nos marca eso, de que tenemos que vivir en esta vida creyendo de que algo va a pasar y que Cristo va a hacer la obra y el milagro que nosotros estamos pidiendo. No podemos vivir solos. Y me gusta que Jesús se haya puesto con las personas, con los 3 discípulos y solamente con él y la esposa y el milagro que necesitaban. A todos los llorones o lloronas, digo llorones para no decir que son solamente mujeres, capaz que había hombres también. A todos los que eran incrédulos, los apartó. Pareciera, mire la paradoja, ¿no? Pareciera decir que Cristo te dice: quédate cerca mío y cree. Y a su vez alejate de los que no creen. Y yo me hacía la pregunta: bueno, ¿yo con quién comparto? ¿Cómo va mi transitar en la vida? ¿Está cerca de Cristo o cerca de personas que pueden estar llorando conmigo, pero después pueden estar burlándose de Cristo automáticamente? Lo único que sé es que la Biblia habla de que las cosas pasaron con Cristo cerca. Cuando Cristo estuvo cerca de una persona, un milagro pasó. Cuando esa persona estuvo cerca de Cristo, algo pasó. Y no pasó en la periferia. Los que miraban de la periferia a Cristo, lo seguían. Cuando no les gustó, en un momento tuvieron una discusión, que Cristo le dijo: es esto, el que quiera seguirme en pos de mí, haga esto, dice que se ofendieron y se fueron. ¿Se fueron algunos? No, se fueron todos. Habían quedado los discípulos nada más. Y a los discípulos Jesús le dijo: y si ustedes quieren irse, váyanse también. Y ahí una de las frases fantásticas de Pedro que dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el que tiene palabra de vida eterna. Y la pregunta que hago es: ¿cómo está tu transitar en esta vida? ¿Con Cristo cerca o con Cristo lejos? No nos olvidemos que el principal de Jairo era un exquisito religioso de que sabía exactamente todas las cuestiones de la ley y de la Biblia. Pero Cristo es el que hizo la diferencia. Cuando Cristo entra en la ecuación de nuestra vida, cambian las cosas.
Quiero terminar con esto. El versículo 41 dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y si Cristo nos dice, Talita Cumi, a nuestro milagro que estamos esperando, y si Él resucita el milagro que estábamos necesitando, debemos creer y Él va a hacerlo. La Biblia así lo refleja. Es el médico de los médicos. Es el sanador de los sanadores. Y es el único, cantamos, hacedor de ¿qué? De milagros. Cree solamente. Nuestra forma de cristiano tiene que ser una vida que refleje todo el tiempo a alguien que cree que Cristo está por hacer algo. Todo el tiempo. Eso debería ser nuestro sello y nuestra marca de que, Señor, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué estás por hacer? No, Dios, mirá cómo Cristo hizo esto. Mirá cómo en su soberanía arquitectó todas estas cuestiones porque las cosas no pasan por casualidad. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Pedro tuvo una dificultad y le dijo a Jesús, mira que el diablo me pidió para zarandearte. Después nos enteramos de que no solamente a Pedro el diablo ha pedido para zarandearnos, porque el diablo a todos calculo que nos ha zarandeado. ¿Cuántos han sido zarandeados en la vida? Y si no lo fue, va a hacerlo. Porque la Biblia habla de pruebas. Y la Biblia, estamos en una naturaleza y en un mundo caído donde constantemente estamos en pruebas. Y Jesús le dijo, pero he orado al Padre, ¿para qué? Para que prosperes, para que no te falte dinero. He orado para que tu familia esté bien. He orado para que las cosas que vos pedís las tengas. No. Dice, he orado para que tu fe no falte. Porque si tenemos fe, tenemos todo. Y eso es lo que nos marca como hijos, nuestra fe.